Hola, abril es el mes dedicado al libro. Celebramos ese objeto maravilloso con el que tanto podemos disfrutar. Y a una amiga escritora argentina, Adela Bash, se le ocurrió la idea de escribir una historia sobre un libro mágico, como muchos libros que tal vez hayas leído. Había una vez un libro de Adela Bash y con las ilustraciones de María Delia Lo Supone, publicado por Ediciones Abran Cancha. Vamos a descubrir juntos lo que sucedió en una escuela con un libro muy especial. Había una vez un libro. Era un libro nuevo que estaba en una escuela junto a muchos otros libros. En esa escuela había una maestra que todos los días leía cuentos a los niños. A veces les leía cuentos de viajes en cohetes y a los niños les parecía que visitaban la galaxia y los planetas del sistema solar. A veces leía cuentos de piratas y a los niños le parecía que navegaban en grandes barcos y encontraban maravillosos tesoros. Otras veces, la maestra leía cuentos sobre alfombras mágicas que llegaban hasta las montañas más altas. También leía cuentos de dragones muy verdes que botaban fuego, cuentos de dinosaurios gigantes, de príncipes, princesas y muchas historias maravillosas más. Un día, la maestra tomó en sus manos el libro El árbol de las manzanas. Adentro, el libro tenía muchas palabras y también muchos dibujos. Había un árbol con muchas ramas que a veces tenían flores, a veces tenían manzanas y otras veces no tenían nada. La maestra sostuvo el libro entre las manos a punto de empezar a leerlo cuando de pronto se abrió la ventana del salón y entró un viento muy fuerte que removió los cabellos de todos los niños. Hizo volar los lápices, las gomas, las libretas, abrió y cerró varias veces la puerta con un gran ruido e hizo que el libro llamado El árbol de las manzanas cayera en el piso. Las hojas empezaron a moverse muy rápidamente. Al final, el viento se detuvo y los niños regresaron a sus lugares. Cuando todos se inclinaron para levantar las gomas, los lápices y las libretas, vieron que había muchísimas manzanas por todo el salón. Aquello les causó mucha gracia y se rieron por un buen rato. Cuando pararon de reír, cada uno comió una rica manzana y como el reloj indicaba que ya era hora de terminar la escuela, la campana sonó y todos los niños fueron a casa muy contentos. Al día siguiente, cuando la maestra preguntó qué libro que querían que les leyera, adivinen qué, todos eligieron El árbol de las manzanas. La maestra agarró el libro y leyó por un rato. Después preguntó si alguno de los niños quería continuar leyendo. Sonia, una niña de la quinta fila, levantó la mano. La maestra le pasó el libro y en ese momento, de las páginas abiertas, empezaron a caer muchas manzanas. Entonces, cada uno comió una manzana y como había muchas, llevaron algunas para sus casas. Durante varias semanas, los niños quisieron continuar leyendo El árbol de las manzanas y todos los días, cuando alguien levantaba el libro para pasárselo a otro, el salón se llenaba de ricas manzanas. Hasta que una vez
Cuando estaban por empezar a leer el extraño libro, se volvió a abrir la ventana del salón y entró otra vez un viento muy fuerte. Tan fuerte fue ese viento que muchos lápices, mochilas, reglas salieron volando por la ventana. Y el libro también voló. Los niños y la maestra salieron corriendo detrás del libro y a buscar las cosas que se había llevado el viento. Enseguida encontraron las mochilas, las reglas, los lápices, pero no encontraron el mágico libro. Y se pusieron muy tristes porque a todos les encantaba aquel libro, El árbol de las manzanas. Entonces decidieron salir a buscarlo por las calles de la ciudad, sobre los techos de las casas, dentro de las chimeneas, pero no encontraron nada. Después lo buscaron en los parques, en los autobuses, arriba de las mesas, debajo de las camas, pero tampoco allí encontraron el libro. Después lo buscaron dentro de los armarios, de las neveras y hasta en los hornos de las estufas, pero lamentablemente no encontraron aquel maravilloso libro. Y los niños se pusieron muy tristes y tal vez hubieran seguido tristes por mucho tiempo, de no ser porque un día en el salón de clase a la maestra y a los niños se le ocurrió una idea maravillosa que les hizo volver a reír. ¿Y si escribimos nosotros un libro que se titule El árbol de las manzanas? A los niños les pareció estupenda la idea. Entonces, como aquel cuento les había gustado mucho y las palabras se habían quedado grabadas en sus cabezas, volvieron a reescribir el libro y quedaron tan contentos con la experiencia que decidieron inventar nuevos cuentos. Y ahora el aula no solamente se llena de manzanas, sino también de naranjas, de guineos, de peras y de muchos cuentos maravillosos más. Colorín colorado, este maravilloso cuento se ha terminado. Aprovechamos esta ocasión de celebración del libro, tanto del libro infantil como del libro en sentido general. Recuerda que el día 23 es el Día Mundial del Libro y que el día 2 de abril es el Día Internacional del Libro Infantil en honor a Hans Christian Andersen. No hay mejor forma de celebrar esta fecha que no sea leyendo y compartiendo lecturas con otros, como hicieron los niños de esta historia, que compartían día tras día la historia del libro El árbol de las manzanas, pero que luego decidieron inventar nuevas historias, porque eso nos hace bien, compartir las lecturas. Así que aprovechamos el mes de abril y vamos a leer, vamos a disfrutar, vamos a compartir para celebrar de la mejor forma el mes del libro. Y recuerda que el libro te puede llevar a lugares desconocidos, te da entrada a mundos maravillosos, como pasó en la historia que contamos de Lleva un libro en la maleta, donde Yaniris viajaba a través de los libros y de algún modo pudo ser salvada cuando se vio en un país desconocido, en una escuela extraña. La lectura la ayudó. Así que vamos a promover lecturas y a compartir aquellas historias maravillosas que nos acompañan. Te veo en nuestro próximo cuento.